Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y la misericordia de Allah sea con ustedes. Bienvenidos a la clase número 28 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talim al-Corán. Hoy todavía seguimos con el segundo capítulo, con el capítulo Bácara, la vaca, y hoy vamos a incluir los dos versículos, que es el versículo número 85 y 86. Es un versículo bastante largo y empezamos como siempre con las siguientes palabras. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Es el versículo número 85 y la traducción es: y acordaos de cuando acepté la alianza con vosotros, no derramaréis vuestra propia sangre ni expulsaréis a los vuestros de vuestras casas. Luego lo confirmasteis y habéis sido testigos de ello. Wa'id, y cuando. Id, como siempre, es una referencia hacia algo en el pasado. Ajadna, nosotros tomamos. Ajada, él tomó. Ajadna, nosotros tomamos. Mithaqakum, su pacto. Mithaq, pacto. Kum, su, de ustedes. Es el pronombre posesivo. La tasfikuna, ustedes no derraman. Safaka, él derramó. Yasfiku, el derrama, y tasfikuna, ustedes, plural. Dima'akum, su propia sangre. Kum, el pronombre posesivo para ustedes. Wala tukhrijuna, y ustedes no expulsan. Kharaja, él salió. Akhraja, él hizo salir, o en otras palabras, él expulsó. Wala tukhrijuna, y ustedes no expulsan. Anfusakum, su propia gente. Nafsun, un ser humano, una vida, una persona, y anfusun es el plural. Min, desde. Diarikum, diarikum, plural, sus casas. Kum, otra vez el pronombre posesivo para ustedes, ¿sí? Que sería vuestro o vuestra. Thumma, entonces, o después, ¿sí? Thumma es un conector. Después, o en ese caso, entonces, aqrartum, ustedes confirmaron, ¿sí? Ustedes aceptaron alianza, ¿sí? Wa antum, y ustedes, o también esta wa algunas veces viene también en el contexto con la connotación de mientras. En vez de y como un conector, también mientras que ustedes, antum, el pronombre personal, ustedes, antum, y wa significa y también tiene un segundo significado conforme la connotación de mientras. Mientras ustedes o y ustedes, tashhaduna, ustedes testifican. Shahida, él testificó. Yashhadu, él testifica. Tashhaduna, ustedes testifican. Es decir, que ustedes confirmaron la alianza, el pacto, mientras que ustedes eran testigos de tal pacto, ¿no? Es para reafirmar algo, que ustedes lo tenían en cuenta y sabían bien lo que están haciendo o lo que prometieron a Dios. Y ahora luego, el versículo siguiente, que es el versículo número 86 y que es bastante largo. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
tazaharuna alayhim bil ithmi wal udwani wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd o biba'din. La traducción es: no obstante, sois de los que matan a sus propios hermanos y expulsan a parte de vuestro pueblo de sus casas, ayudándoos mutuamente contra ellos con pecado y transgresión. Y si os llegan como prisioneros, los rescatáis, aunque el hecho mismo de su expulsión sea ilegal para vosotros. ¿Acaso creéis en una parte del libro y no creéis en otra parte? Thumma, pues, después, antum, ustedes, haulai, son aquellos, ¿sí? Es una palabra para recalcar algo, aquellos o son ellos, ahí son ellos, ¿no? Mismos. Taqtuluna, ustedes matan, ustedes asesinan. Qatala, él mató. Yaqtulu, él mata. Taqtuluna, ustedes matan, ustedes asesinan. Anfusakum, su propia gente. Anfusun es plural de nafsun, que es un ser humano, una vida, una persona, y anfusun plural. Watukhrijuna, y ustedes expulsan. Fariqan, un grupo. Minkum, entre ustedes, literalmente, o en el contexto, literalmente sería de o desde ustedes, porque min es la preposición que significa de o desde, y en el contexto sería entre ustedes. Si ustedes expulsan un grupo de su propia gente. Min diyarihim, min de, desde, diyarihim, sus casas. Diyar, casa, him, es en realidad el pronombre posesivo hum, que significa su, es decir, de ellos, y cuando termina un sustantivo en árabe con la vocal i, la hum cambia también en him. Tazaharuna, tazaharuna, ustedes se ayudan mutuamente, ¿sí? Tiene varios significados esta palabra y depende siempre de la connotación o del contexto. Y en ese caso, ustedes se ayudan mutuamente. También tiene un contexto o un significado que viene más en la forma de prevalecer o triunfar, ¿sí? Pero en ese contexto es, ustedes se ayudan mutuamente. Zahara, se ayudó mutuamente, y tazaharuna, plural, ustedes se ayudan mutuamente. Alayhim, sobre ellos, literalmente. Ala, sobre. Hum es el pronombre posesivo de ellos, y en ese caso siempre también una forma muy irregular, que siempre cuando viene con la preposición ala, el pronombre posesivo hum siempre cambia en him. Entonces, ustedes se ayudan mutuamente sobre ellos, o en el contexto sería contra ellos, ¿sí? Contra un grupo de su propia gente. Bil ithmi, a través del pecado. Wal udwani, y transgresión. Ithmun, pecado. Udwani, transgresión, que es incluso un poco más fuerte. Wa in ya'tukum, y cuando, o literal sería wa y in, cuando o si, ¿sí? Condicional. Y si ya'tukum, ellos llegan a ustedes. Literalmente, ya'tuna procede del verbo ya'ti, él viene, o ata, él vino, ya'ti, él viene. En el contexto sería cuando ellos vienen a ustedes o llegan a ustedes. Usara, los prisioneros. Asirun, prisionero. Usara, plural, los prisioneros. Es decir, cuando los prisioneros llegan a ustedes o vienen a ustedes o van a ustedes para buscar refugio, tufaduhum, ustedes los rescatan. Es decir, que ustedes traicionan a su propio pueblo, personas que son castigados por sus delitos, por sus crímenes. Ustedes engañan a su propia gente y rescatan a los prisioneros, y así traicionan su propia gente, ¿sí? Y ustedes los rescatan, wahua, y él, ese acto de liberar, rescatar a los prisioneros, huwa literal, significa literalmente él, ¿sí? El pronombre personal, y hace una referencia
al acto anterior. Y ese acto o él, esa cosa, muharramun está prohibida. ¿Sí? Algo muharramun está prohibido. Aleikum sobre ustedes. Es decir, es algo prohibido para ustedes. Ikhrajuhum es el sujeto, es decir, su expulsión, ¿sí? Está prohibido sobre ustedes, ¿sí? Es decir, que hay varios actos que son prohibidos o malos de este pueblo. En primer lugar, que ellos expulsan su propia gente, matan a personas de su propio pueblo. Luego, cuando vienen prisioneros, ellos los rescatan y también traicionan en ese contexto su pueblo. Y también para recalcar el mensaje que la expulsión de su propia gente era algo en particular prohibido para ellos. Era la énfasis en vivir conjuntos. Ikhrajuhum, su expulsión. Es infinitivo. Akhraja, él hizo salir o él expulsó. Ikhrajun, expulsión. Hum es el pronombre posesivo de ellos, es decir, su. Afatu'minuna, ¿acaso pues ustedes creen? ¿Acaso? Fa, pues, tu'minuna, ustedes creen. Amana, él creyó. Yu'minu, él cree. Tu'minuna, ustedes creen. Biba'di, biba'di, con una parte. O es, literalmente es con, pero según el contexto en español nosotros es siempre creer en algo, ¿no? Entonces, ustedes creen en una parte. Ba'dun, una parte, o algo parcial, ¿sí? Una parte de una totalidad. Al-kitabi, libro, es decir, ustedes creen en una parte del libro. Watakfuruna, y ustedes rechazan otra parte. ¿Sí? Es decir, que ustedes de su religión aceptan algunos mandamientos y rechazan otros mandamientos. El siguiente, la parte siguiente de este versículo. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Acá quiero aclarar, fue un error que en realidad la forma correcta de escribirlo es con esa alif chiquita, ¿no? Porque hay que prolongar y por una razón acá no cambió o quedó esa error. Entonces, por favor, lo tengan en cuenta que acá hay un error en la escritura. Fama, pues no, ¿sí? Jaza'u, recompensa. Man, quien. Yafalu, él hace. Dhalika, ese. Minkum, entre ustedes. ¿Sí? Min, desde literalmente cum, sería de ustedes el pronombre posesivo. Es decir, que pues no hay ninguna recompensa para la persona que hace este acto de crimen o pecado entre ustedes, illa, excepto, que también ya vimos varias veces que cuando tenemos o negamos una totalidad y luego hacemos una excepción, ¿no? Excepto o menos, khizyun, desgracia, fil hayati dunya, fi en al hayati, la vida, ad dunya, la vida terrenal, ¿sí? O en esta vida, ¿sí? Entonces, si una persona hace eso entre ustedes, para él el castigo es desgracia, desgracia en esta vida, en la vida terrenal, wa yawma, y el día, wa y yawma, día, al-qiyamati, el día del juicio, yuradduna, ellos, ¿sí? Acá también disculpo, les pido disculpas que hay un error, entonces en vez de ustedes serán vueltos, es ellos serán vueltos. Sí, incluso voy a comparar, ahora ya lo corrijo, así lo tienen en la forma correcta. Ellos serán vueltos. Yuradduna, ellos serán vueltos. Radda, él volvió.
Yaruddu, él vuelve, y yuradduna es la forma pasiva, el pasivo, entonces ellos serán vueltos. Y la hacía, es siempre una preposición para la dirección. Ashaddi, el más fuerte. ¿Sí? Shadidun, fuerte. Ashaddi, más fuerte. Al-adabi, el castigo, es decir, serán vueltos hacia el castigo más fuerte. Wamallahu, y Allah no es. Wa ma, y Allah no es. Ghafilin, ignorante. Amma, sobre qué. An, sobre ma, que. Sí, son dos palabras en realidad. Amma, sobre qué. Ta'maluna, ustedes hacen. Amila, él hizo. Ya'malu, él hace. Ta'maluna, ustedes hacen. Entonces, eso sería todo para la clase de hoy.